La página 154 del libro de texto. Vamos a empezar a ver el tema número 1 con respecto a la unidad 6 sobre la historia geológica de la Tierra. Sobre la historia geológica de la Tierra. Entonces vamos a contestar lo que es el exploro, en el cual nos está haciendo una opinión, o sea, nos está dando que escribamos nuestra opinión según la pregunta que nos está haciendo. ¿Qué condiciones debieron reunirse para hacer posible la vida del planeta? ¿Qué creen ustedes que fueron esas condiciones para darle sentido a la vida del planeta? A ver, está en clases, hijo, así que deje al perrito, déjelo que se vaya. ¿Está trabajando Fabricio? Fabricio, ¿por qué todo el tiempo usted no camina la camisa del instituto, Fabricio? Me la voy a poner. Vaya, póngasela, no tiene que estar esperando a que yo le llame la atención. Mire que lo voy a mandar a dirección a la próxima vez y lo miro sin camisa. Voy ahorita. Vamos a ver, Luis Ortega, ¿ya terminó? Sí, profe. Excelente, muy bien. Yo ya terminé, profe. Excelente, Ian, muy bien, Terminé, profe. muy bien. Profe, ya terminé. Excelente, Ariana. Ya terminé. Muy bien. ¿Todos terminaron, chicos? ¿O todavía nos falta alguno? Ok, me le hace falta a Miguel, a Adriana Álvarez, a Steven. Ok, bien, chicos. Para iniciar, dice, según su opinión, ¿qué condiciones debieron reunirse para hacer posible la vida del planeta? Únicamente levántenme las manos las personas que desean participar. Vamos a ver, Luis Ortega, dígame. Profe, yo digo que las condiciones que se debieron reunir para hacer posible la vida en el planeta fueron la temperatura del clima estable, el oxígeno, árboles para que hubiera aire fresco y sombra, y formarse una atmósfera para que la radiación del sol no emitiera tanta, que no emitiera tanta en el planeta, porque si no, el clima fuera muy caluroso. Excelente, muy bien. Ariana Godoy. Vamos a ver, Adriana.
Profe, yo digo que para que hacer posible la vida en el planeta debieron, para reunirse, debieron intercambiar ideas, ya que en la Tierra hay intervalos delimitados por los eones. Muy bien, excelente. Angie, vamos a ver, Angie. El agua en estado líquido, la distancia entre el sol y la tierra, la luz y la temperatura. Ok, muy bien. Vamos a ver, Jonathan. Profe, para que la vida sea posible en nuestro planeta debe de reunir oxígeno para respirar, hidrógeno y una atmósfera estable para vivir mejor. Ok, muy bien. Vamos a ver, Miguel. Bueno, tuvieron que reunirse elementos de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos son los elementos fundamentales para la vida de la Tierra, digo yo. Ok, excelente. Vamos a ver, Ruth. ¿Qué me puede decir usted, Ruth? Que necesitaban agua, el oxígeno y una isla estable. Ok, muy bien. Vamos a ver, Abel. Que hubiera árboles para que nos dieran oxígeno, tener una atmósfera por el sol y agua para que los árboles no se secaran. Muy bien, excelente. Ok, chicos, muy bien. A partir de eso, jóvenes, vamos a empezar a ver la Tierra, cómo se forma aproximadamente 4.500 millones de años. Pues déjenme decirles, jóvenes, que empezó desde su sufrido innumerable cambio, empezó a tener adaptaciones, empezó a tener formaciones, desaparición de animales e incluso jóvenes no solo de animales, sino que también de plantas. Entonces, a partir de eso, ¿cómo se originó la Tierra? Pues la Tierra, jóvenes, era una división estable en donde anteriormente en la unidad 5 vimos la formación de los continentes. A partir de esos continentes, jóvenes, también existían lo que eran las eras geológicas, lo que comúnmente nosotros llamamos el calendario geológico. Cómo surgieron estas grandes especies, jóvenes, dentro de lo que es la Tierra. A partir de esos jóvenes crearon entonces condiciones de fenómenos ambientales e incluso empezaron a crear clonaciones con respecto a esas experimentaciones, empezaron a ver la desaparición de especies y de otro surgimiento. Entonces, a partir de esos jóvenes ya se establece lo que es la escala del tiempo geológico. La escala de tiempo geológico, jóvenes, divide la historia de la Tierra en intervalos delimitados por cambios importantes, la división más grande de neones. Dentro de los neones, jóvenes, o dentro de lo que es la conformación de la escala geológica del tiempo, hay 4 aspectos importantes en la historia: ádico, arqueozoicos, proterozoicos. A partir de esto fueron los primeros que se originaron dentro de lo que es la escala de tiempo, pero ya surge a partir del 544 millones de años, ya empieza a formarse lo que son los precámbricos y parte de los neones nefarozoicos. A partir de eso, cada uno de ellos tiene gran división dentro de una extinción biológica. O sea, existieron animales, plantas en ese origen, en el cual se divide completamente en 2 aspectos: una actividad precámbrico y otra actividad que son los fanerozoicos. A partir de esos jóvenes, cada uno estableció su periodo, tanto como su primer periodo, segundo periodo, el Jurásico, entre lo que es Preático, entre otros periodos. Y vamos a ver eso ahorita mismo. A partir de esos jóvenes se originaron 2 grandes grupos, como les decía anteriormente, dentro de lo que es el proceso del tiempo, con respecto a la originalidad que corresponde a lo que es el tiempo geológico.
A partir de eso, cuando empezamos a hablar de lo que son los fanerozoicos, jóvenes, se dieron 3 eras principales. La era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. Ahora bien, ¿cómo surge cada uno de ellos? Ok, surge primero con la era paleozoica, en el cual hubo un periodo devónico, que este se dio en más de 410 millones de años, donde en esta edad, jóvenes, lo único que existía eran los peces, anfibios primitivos, briófitas primitivas y helechos. Ya cuando empezó el periodo carbonérico, ya empezamos a verlo a 360 millones de años, pero ya aquí empieza a sugerir nuevas especies. Entonces vienen a crearse nuevos insectos y otros anfibios, moluscos y helechos, o sea, otras nuevas especies. Ahora bien, ya a partir, jóvenes, del periodo pérmico, ya esto se dio una extinción masiva dentro de lo que es el periodo devónico y el periodo carbonífero, o lo que es carboníferos. Entonces, a partir de estos, jóvenes, ya se dio un 95% de animales y masas en peligro de extinción, en el cual se dio la desaparición e incluso de los trilobites. Ahora bien, los tribolites, jóvenes, por lo general eran una especie que comúnmente solo existió en la época faneroica. Ahora bien, tenemos el periodo cámbrico, que el periodo cámbrico, jóvenes, ya empezaron a existir nuevas especies. Si ustedes se fijan en el periodo devónico, en el periodo carbonífero y en el periodo pérmico, existían lo que eran helechos, anfibios, briófitas y entre otros animales. Ahora bien, ya cuando hablamos del periodo cámbrico, ya empiezan una nueva existencia de plantas, que son las algas verdes azules y tipo box y lo que son los tribolites. Entonces, a partir de esos, jóvenes, empezaba esa era a partir de lo que era la paleozoica, pero teníamos el periodo ordovícico, que jóvenes, ya empezaba a aparecer lo que son parte de la estructura de moluscos y peces primitivos, mientras que el periodo súrico, o lo que es silúrico, empezaron a aparecer nuevas especies de moluscos. A partir de esos, jóvenes, se crea lo que es la era paleozoica. Ahora, la era mesozoica, jóvenes, solo se dieron tres tiempos: el periodo triásico, el periodo jurásico y el periodo cretácico. Ahora bien, el periodo triásico, jóvenes, es la época donde se desarrollaron los dinosaurios, o sea, empezaron a surgir las nuevas especies de los dinosaurios, en el cual esto empezó más de 245 millones de años. Empezaron a desarrollarse los primeros dinosaurios con respecto a ser reptiles, mamíferos y algunas plantas primitivas. Y esto se comenzó, jóvenes, a través de lo que nosotros llamamos la teoría de la Pangea. Entonces, a partir de eso, jóvenes, en el periodo Triásico se crearon los dinosaurios, reptiles, mamíferos, plantas primitivas, que comenzó a separarse por la teoría o el comienzo de la Pangea. Ya hablamos de la Pangea, jóvenes, que era la división de ¿qué? ¿Qué nos establecía la Pangea? ¿Qué nos decía la Pangea, jóvenes? ¿O alguna vez ustedes escucharon sobre la teoría de la Pangea? No, Yo no. la verdad, profe, yo no he escuchado nunca esto. ¿Nunca han escuchado la teoría de la Pangea? No, profe. Ok, la teoría de la Pangea, jóvenes, es la teoría de la formación de los continentes, cómo se empezó a establecer cada uno de los continentes de acuerdo a la estructuración de la Tierra, tanto como la América del Norte, América del Sur, entre otras. Entonces, a partir de eso, ya cuando empezaron a separarse los continentes, se fueron perdiendo lo que son estos dinosaurios con respecto al periodo Triásico, donde se empezaron a dividir y a
a tener varios, a expandirse en varios continentes. Entonces, a partir de eso se dio ya después del periodo Triásico, se dio lo que es el periodo Jurásico, que este ya fue en el 2008, 208 millones de años, donde empezaron o se dominaron los dinosaurios. Entonces empezaron a surgir ya aves primitivas de dinosaurios, mamíferos, plantas que florecen. A partir de eso se dio el periodo Cretácico, que este periodo Cretácico fue en 146 millones de años. Entonces ya aquí es donde empezaron a surgir nuevas especies con respecto al periodo Jurásico y el periodo Triásico, donde se establecieron nuevas especies de aves, insectos, plantas, flores e incluso hubo una extensión masiva de especies que era la época de los dinosaurios. A partir de eso, jóvenes, se dio lo que era la era mesozoica. La era mesozoica, jóvenes, solo tuvo dos periodos, el terciario y el cuaternario. El terciario, jóvenes, empezó desde 1.8 millones de años en la actualidad. ¿Cuál fue la moción que se dio a partir de lo que es el periodo terciario y cuaternario? Que en el periodo terciario, jóvenes, ya empezaba la disposición de los continentes a través de la teoría de la Pangea, como les estaba mencionando anteriormente. Solo que aquí, jóvenes, ya empezaron a construirse la hierba muy abundante y que provocó cambios en los animales herbívoros, que es la edad de los grandes mamíferos, surgen las aves y los primates, o sea, los monos. A partir de eso, jóvenes, empezamos con el periodo cuaternario. Ya el periodo cuaternario, jóvenes, es lo que actualmente nosotros somos. La extinción y civilización humanística, los humanos. Entonces, a partir de eso, empiezan a tener lo que son varias teorías con respecto a la evolución del humano y aparece lo que es el Homo sapiens, que es la evolución de la civilización humana, por lo que en este periodo se conoce como antropozoicos, jóvenes, que denominan tanto a los mamíferos, aves, la flora, que es muy parecida en lo que corresponde a la actualidad. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Profe, y nos dice que haga las preguntas hasta el final. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Si les estoy diciendo que preguntas es porque necesito saber si estamos bien en esta parte. No. Ok, entonces continúo. Bien. Necesito que subrayen lo que está aquí y si ya terminaron para poder cambiar diapositiva. Yo ya le tengo subrayado. Yo lo tengo subrayado. Excelente. Bien. A partir de eso, jóvenes, ahora vamos con la época precámbrico. Ya la época precámbrico, jóvenes, solo se dieron tres etapas o tres fases. Los protezoroicos, arqueozoicos y ádicos. Los protezoroicos, jóvenes, ya empieza a formar la capa de ozono en la atmósfera y aparecen los primeros animales pluricelulares. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Las células. A partir de eso, jóvenes, las bacterias, los hongos, etcétera. Esos fueron los primeros que aparecieron dentro de lo que es la época protezoroicos. Ahora bien, los arqueozoicos, jóvenes, ya aparecen bacterias fotosintéticas que producen oxígeno y aumentan el nitrógeno en la capa atmosférica. Ya el ádico aparece en el planeta hace 4.500 millones de años y se forma lo que es un campo magnético a través de lo que es la luna. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se dio la era de lo que son los precámbricos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, ¿verdad? ¿O sí? No. Ok. No. A partir de eso, jóvenes, ustedes tienen un calendario. Y ese calendario, jóvenes, es el calendario geológico, en el cual ustedes pueden distinguir
Cada uno, jóvenes, de las etapas o de las eras, tanto como la faneroica, que comprende 3 tipos de era, y el precámbrico, en el cual surgieron la etapa geológica de los animales. Por ejemplo, jóvenes, empezamos desde aquí, el origen de la vida. Una vez que se dio el origen de la vida, se dio lo que es la época precámbrico, que era el origen a la vida, o sea, el origen, cómo surgió el oxígeno, cómo surgieron las bacterias, cómo surgieron los animales pluricelulares, entre la actividad fotosintética. A través de eso empezó lo que es el cámbrico, dio un giro en el precámbrico hasta dar lo que son los ordovicios, y ese, jóvenes, empezó a dar lo que es el periodo jurásico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, el otro es el cretácido o cretácico. Entre actualmente, jóvenes, tenemos la época cuaternaria, o sea, la especie del Homo sapiens, una especie humana. Ahora bien, de este calendario, jóvenes, desde que empezamos desde el origen de la vida hasta el periodo cuaternario, quiero que visualicen bien la imagen y me puedan decir cuál es la evolución del cambio que ha tenido el calendario geológico con respecto a su origen de la Tierra y con respecto a la última época actualmente, que somos nosotros, la especie humana. Quiero que miren, ven y visualicen esas épocas y que me puedan decir cuál es el cambio notorio que ustedes pueden ver en cada una de las épocas. Ok, 2 personitas que me digan lo que vieron, los que no han participado. Los que no han participado. Vamos. Le vamos a preguntar a Ashley, porque a Ashley no la tengo comiendo, Ashley. Estamos en clase y para eso se le da un tiempo de recreo. O me miran que yo estoy hablando con ustedes y masticando, ¿verdad que no? Entonces necesito respeto, Ashley, porque para eso se le da recreo. Y si usted me pregunta, ¿es que usted viene desayunada? No, no vengo desayunada. Y por eso no voy a faltar al respeto de que estar comiendo en la clase y dándoles la clase. Entonces lo mismo le sugiero, Ashley, por favor. Ok, vamos a ver. Dígame, a ver. Bueno, mire, desde el inicio de estos microbios se han ido formando en los animales, desde los cítricos, devónico, Ajá. carbonífero, pérmico, triásico, diarios. Han ido formando estos animales, como ejemplo, el cocodrilo, Ajá, muy que antes bien. era bastante grosso y ahora le ha reducido el tamaño. Muy bien, excelente. ¿Quién más tiene otra opinión? Vamos a ver, Jonathan, para continuar con el tema. Vamos a ver, Jonathan. Profe, aquí dice, profe, desde el origen sale que hay como 2 gusanitos, profe, de primer señal de vida. Después sale como un caparazón en el Cámbrico. Después empieza un montón de fósiles, profe, formarse hasta que se originan los primeros peces en el Silúrico, profe. Después empiezan a evolucionar los animales, profe. Ya para ir al Jurásico ya tenemos a los dinosaurios,
a unos cocodrilos grandes, profe. Después sale, después más adelante, profe, de años, en el terciario, profe, aparece el dodo, profe, el tigre sable, profe, el mamut, y después, por último, estamos nosotros. Excelente, muy bien. Ok, jóvenes, vamos a continuar con el tema. Bien, a partir de esa época, jóvenes, empezaron a existir la época donde se dieron los restos fósiles. ¿Qué son los fósiles? Pues los fósiles, jóvenes, por lo general vienen siendo ese donde hay restos de un ser vivo, ya sea en una actividad rocosa o que por ende pueden existir millones de años, pero aún existe restos del cuerpo entero o restos de huesos que por ende pueden decir que son de esa época. Entonces, a partir de esos jóvenes, ya lo que son los fósiles empezaron a formarse a través de 3 procesos. A través de la mineración, de inclusión y impresión. Dentro de lo que son los restos fósiles, ustedes van a decir, profe, ¿y solo existen restos fósiles de animales? No, jóvenes. Existen restos fósiles de nuestros ancestros, de ancestros de animales, de plantas, etcétera. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya se forma como una actividad dentro de lo que es la actividad de fósiles, o sea, un estudio antropológico. ¿Por qué de la mineración? Porque aquí ya lo que establece la mineración, jóvenes, es que le da dureza a los seres vivos y por eso, jóvenes, los huesos, las conchas y los dientes o los troncos de las especies consiste en reemplazarse a través de la minería. Entonces, a través de esos jóvenes existe el proceso de la mineración que le da la duración a los restos fósiles. A partir de eso, la inclusión. Ya la inclusión, jóvenes, ocurre cuando el organismo principal empieza a través de los insectos, o sea, quedan descubiertos de alguna sustancia. Entonces, a partir de eso empieza a proceder lo que es la descomposición, mientras, jóvenes, que la impresión de los restos fósiles, esto quiere decir que quedan enterrados en el nodo que crean moldes de impresión. Por ejemplo, cuando un resto de los dinosaurios y se dio la era de lo que es el meteorito, cuando llegó a la extinción jurásico. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí lo que sucedió que como se precipitó la tierra, entonces inmediatamente quedaron incluso algunas de estas especies compresas con grandes rocas. Entonces, a partir de eso se da una impresión, que quedan enterrados en el lodo del molde y se proporciona lo que es esta impresión. Entonces, a partir de eso se da lo que son los restos fósiles a través de como lo que son los dinosaurios y algunos ancestros y no solamente lo de los dinosaurios, sino que también se dio lo que son los restos fósiles de las plantas. Tenemos también, chicos, la vida paleozoica, que la paleozoica, jóvenes, en esta era ya empezó a darle giro o sentido a lo que es la biosfera, que tenía un aspecto brillante similar a la actualidad y que se formaron a partir de los 2 grandes grupos, animales y vegetales. Por ejemplo, jóvenes, en la vida paleozoica empezaron a surgir invertebrados y ciertos animales vertebrados, pero en los cuales consistía, jóvenes, lo que eran las esponjas del mar, los anélidos, los antrópodos, los moluscos, equimodernos. Y también se obtuvieron algunas especies como los peces y anfibios. Ya los carníferos, jóvenes, es la evolución de los reptiles y la evolución de los anfibios. Entonces, a partir de eso, la corteza terrestre se descubrieron muchas especies a partir de lo que es la biosfera, que tenía un aspecto dentro de brillante, en el cual estaba proporcionada por agua y vegetación, en el cual estos helechos y plantas dieron origen a nuevas especies y a nuevos grupos de animales. A partir de eso, jóvenes, en la época paleozoica, jóvenes, surgieron nuevas especies. Por ejemplo, tenemos lo que es la anomacoidea,
Locolaris, que este, jóvenes, es un antrópodo, pero que vivió en el periodo cámbrico y que aproximadamente, jóvenes, tiene una longitud de 1 metro y fue uno de los mayores depredadores en ese tiempo cuando se dio la era de la Paleozoica. Ahora tenemos la número 2, que es la Opavinivia, que este jóvenes ya empezó a tener un contrarresto a lo que es el primer animal, que era el mayor depredador. Este ya tenía un tamaño mucho menor que el primero. ¿Y qué sucedía con él? Que él era emparentado a los que son los anomacori, a los anomaclocaris, o sea que quiere decir que se parecía a la especie de los anomaclocaris, pero únicamente de menor tamaño. Empezaron a surgir, jóvenes, los trilobites, que los tribolites surgieron y empezaron a clasificarlos como antrópodos, en los cuales únicamente existían al fondo del mar, o sea, el fondo marino, en el cual se encontraban muchos restos fósiles de este organismo, lo cual convierte un estudio antropológico o antropológico con respecto a los tribolites. Tenemos lo que surgieron los helechos, jóvenes, que ya los helechos no corresponden a una actividad acuática marina, sino que corresponde a una actividad vegetativa, en el cual los helechos formaron grandes bosques con respecto a la actividad vegetativa y para estos animales. Asimismo, tenemos lo que es el Edaosaurus, que este era un dinosaurio, jóvenes, que podía medir incluso hasta 4 a 3 metros de longitud y se extinguieron, jóvenes, por lo que era el periodo carbonífero hasta el periodo pérmico. Asimismo, jóvenes, tenemos la vida en el Mesozoico. La vida en el Mesozoico, jóvenes, ya es la estructuración de nuevas especies y de nuevos reptiles que se dieron a través del periodo Triásico y Jurásico, en el cual existían, jóvenes, políferas de reptiles, animales, aves, mamíferos, etcétera, donde le dieron lo que comúnmente llamamos los arcosaurios. Dieron el origen a los dinosaurios, en el cual también surgieron reptiles de muchos tiempos que darían origen a esos mamíferos. Esto fue en el periodo Triásico. Ya en Jurásico, jóvenes, aparecieron aves evolutivas a partir de los reptiles. Y así sucesivamente llegaron hasta la época del dinosaurio, donde al final ocurrió como una extinción masiva, que se dieron los dinosaurios y sobrevivieron algunos pequeños reptiles y mamíferos. ¿Cómo se dio la extinción de la vida mesozoica? Bueno, jóvenes, a través de una actividad de volcanismo y a través de un impacto de un meteorito. Entonces, a partir de eso se perdieron esas grandes extinciones. Por ejemplo, en los triásicos, jóvenes, tenemos lo que eran los triceratops, hadrosurácidos y tenemos dinosaurios con un pico de pato. A partir de esos, jóvenes, estos fueron los primeros dinosaurios en el periodo Triásico. Ahora bien, ya cuando empezó el periodo Jurásico, empezaron a existir nuevas especies con respecto a la fauna terrestre, en el cual existía la flora, coníferas, angiospermas, entre otros. Entonces ya aquí empezaron a existir lo que son los dinosaurios de cuellos largos, los raptosaurios, entre otros animales. Y ya, jóvenes, cuando hablamos de una actividad masiva, es cuando ya el periodo de la vida mesozoica empezó a tener un giro a través de la extinción masiva, que esto se dio, jóvenes, por el inmenso o el intenso volcanismo y el impacto de un meteorito gigante a la Tierra. Entonces empezaron la causa de la extinción de la mayoría de las especies con respecto a la época de los dinosaurios. Ahora bien, una vez, jóvenes, que se dio la época de la vida mesozoica, empezó a surgir la vida cenozoica, que esta, jóvenes, ya es la época donde empezaron a existir nuevas especies y donde ya se daba una vida vegetativa, donde empezaron ya a verse cultivos de maíz, arroz, trigo y avena, y eso fue producido por el gran
gran especie humana que eran los Homo sapiens. Entonces, a partir de esos jóvenes se desarrollaron plantas como maíz, arroz y trigos, y esta época aparecen los primeros homínidos, o sea, prácticamente historias de cómo empezó la evolución del Homo sapiens, que se extiende por todo el mundo hace 100.000 millones de años, donde cuando empezó la vida mesozoico, jóvenes se llamaban dientes de sable. Estos dientes de sable jóvenes son comúnmente unos felinos en el cual fueron extintos y fueron grandes caninos. Por ejemplo, jóvenes, ustedes vieron la era del hielo, en el cual hay 4 películas. Sí, profe. El amigo, o sea, el que le dicen tigre, ese es, jóvenes, ese es el felino. Esa era mi película favorita. Fíjense, Ese es el felino que se le llama diente de sable. El chimpanzé La película era trata de todo eso, profe. Correcto, muy bien. Ahora tenemos los Deinotherium. Los Deinotherium jóvenes, por lo general, fue un mamífero herbívoro en el cual era o tenía aspectos similares a los elefantes, solo que él no era muy grande, sino que tenía un tamaño medio. Al igual, empezaron a surgir lo que son las especies humanas jóvenes, que los mamíferos, estos animales, perdón, estos humanos, fueron características de los mamíferos en el cual se caracterizaron en esta época. Y a partir de eso, estos primeros humanos jóvenes empezaron a vivir a través de lo que es la casa, pintaban sus experiencias en las paredes de cuevas, entre otros animales. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ellos empezaron una actividad agrícola en el cual empezaron a plantar maíz, arroz, trigo y avena para poder subsistir, y asimismo se dedicaban a la caza. Asimismo, jóvenes, tenemos el último especie que surgió dentro de la vida cenozoica, que son los mamuts, que los mamuts tienen misma característica de un elefante, solo que son más grandes que los elefantes, en el cual tienen un tamaño que medio de 4 a 5 metros de altura, y en el cual tenían 2 cuernos a sus extremos y tenían incluso una joroba. Entonces, a partir de eso se dio lo que es la especie del mamut. Y si ustedes no creen, jóvenes, vuelvan a ver detalladamente y presten atención lo que son las películas de la era del hielo. Profe, ¿sabe que los mamuts, profe, se extinguieron por culpa del humano? Por culpa del humano, correcto. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí es la era de la Pangea, que era lo que yo les estaba hablando anteriormente, que es la teoría sobre el desplazamiento de los continentes de la Tierra, en el cual hace 255 millones de años se empezó a ver la deformación dentro de los continentes y empezó a haber un desfallamiento dentro de ellos. O sea, fue la formación de los continentes, tanto asiáticos como africanos, americanos, entre otros, en el cual a través de la que fue el procedimiento de la Pangea o el supercontinente, que es la formación por el cual se dio la Tierra, jóvenes, entonces empezaron a extinguir estas especies, y a partir de eso, jóvenes, en la actualidad, esta es cómo está actualmente nuestro continente, o sea, nuestro planeta Tierra. Bien, ¿preguntas hasta aquí, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Ok, ya se la voy a contestar. Ok, realicen el aplico del libro de texto, página 157, jóvenes. Ok, vamos a ver. Me dijo Luis que tenía una pregunta ahí. Jonathan, vamos a ver, Luis. Profe, yo tengo una pregunta. Según las teorías, ¿se seguirán separando los continentes o hasta ahí va a llegar? Hasta actualmente tenemos lo que es la teoría de la Pangea, o sea, en la actualidad estamos totalmente hasta aquí. Si existiera, jóvenes, o si a este ritmo seguimos con el calentamiento global, sí puede haber una dispersión dentro de los continentes. Y puede perder la especie humana, o sea, nos podemos extinguir nosotros los humanos. Profe, ahora yo tengo una pregunta. Dígame, Jonathan. ¿Cuáles fueron las especies que fueron extinguidas por el humano en esas épocas, profe?
En esa época, más que todo, ellos tenían lo que son estos felinos, dientes de sable e incluso el mamut. Ellos lo utilizaban frecuentemente para, lo utilizaban para los abrigos que ellos hacían, o sea, para taparse, cubrirse. Y también la carne que sobraba, ellos se lo comían. Entonces existía lo que era prácticamente, como le decimos nosotros, canibalismo. Pero en sí, esto se dio únicamente solo como barrera protectora y en el cual se utilizaban ambos, la piel del felino de dientes de sable y la piel del mamut. Y a través de eso, por eso es que ellos cazaban estas dos especies. Y a través de eso, estas especies se fueron perdiendo a través del humano. Bien, ¿quién más levantó la mano? Ok, ¿no hay más preguntas? Otra, profe, tengo. A ver, vamos a ver, Jonathan. Profe, si no hubiera caído el meteorito en la Tierra y tampoco hubiera las erupciones de los volcanes, ¿qué hubiera pasado con los dinosaurios, profe? No se hubieran extinto, únicamente se hubieran regado por el continente y no existiéramos nosotros los humanos. Ok, chicos, los miro como estatuas. A Elizabeth la miro en estado de shock y no la miro trabajando. Así que Elizabeth, por favor, trabajando. Ok, chicos, la tarea que les va a quedar para la próxima semana, porque les voy a dar tiempo, es una línea de tiempo. La línea de tiempo, jóvenes, la van a hacer con lo que son los dos periodos, tanto el periodo precámbrico como el periodo fenorozoico, en el cual ustedes van a desplazar una línea de tiempo de acuerdo, jóvenes, a cómo se dio cada uno de estos periodos. ¿Bien? Profe, la vida del Mesozoico y qué más. Una línea de tiempo donde usted escriba, o sea, saben que es una línea de tiempo, ¿verdad? Sí. Ok, la línea de tiempo, jóvenes, únicamente van a ir reflejadas las eras y las épocas donde surgió el acontecimiento de la historia geológica de la Tierra. ¿Cuántos periodos tenemos? Tenemos dos periodos, el precámbrico y tenemos el fanerozoico. Dentro del precámbrico tenemos tres épocas, mientras del faneroico tenemos ¿cuántas eras? Tenemos tres eras y cada era, jóvenes, hay 4 hasta 3 y hasta 2 periodos. Entonces, eso lo van a poner ustedes en lo que es, ya se me olvidó que la línea de tiempo. Bien. ¿Ahora sí entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Terminaron el aplico? Yo sí, profe.
Ok, chicos, bien. Si ustedes se fijan, jóvenes, tenemos dos actividades. La actividad 1 y la actividad 2, donde nos dice diseñe en su cuaderno un cuadro ilustrado de la historia geológica de la Tierra, incluyendo las eras, la flora y la fauna predominante en cada una de ellas. Eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya les estoy poniendo la línea de tiempo. ¿Bien? Entonces, la línea de tiempo, jóvenes, únicamente se representa el año con una ilustración de acuerdo a esa época. Entonces, por eso les estoy poniendo la línea de tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me van a presentar hoy? Me van a presentar únicamente el subrayado de la página 154 a la 157. Y que a partir de esos jóvenes van a presentar únicamente la actividad del aplico que acaban de hacer ustedes ahorita, la actividad 1, y la vamos ahorita a discutir. Bien, relaciona el suceso con el periodo al que pertenece. El Mesozoico, jóvenes, ¿a quién pertenece? Se extinguieron los reptiles gigantes. Se extinguieron los reptiles gigantes. Ok, vamos a ver. Voy a leer el contenido y ustedes me dicen con qué palabra lo relacionaron. ¿Bien? Se forman la hidrosfera y la atmósfera. Cretácico, profe. No se dio en el Cretácico, se dio en el Ácico. Ádico, se dio en la era del Ádico, en el periodo precámbrico. Muy bien, se extinguieron los reptiles gigantes. Mesozoico. Se dieron en la época del Cretácico. Acuérdense que eso está en la línea que yo les expliqué. Muy bien. Surgieron las formas de vida pluricelulares. Proterozoico. Los proterozoicos. Muy bien. Que está en el periodo ¿qué? Precámbrico, chicos. Bien. A partir de eso, jóvenes, se inició la separación de la Pangea Mesozoico. en la época mesozoica. Muy bien. Entonces, jóvenes, hasta aquí que nos quedamos por el día de hoy con respecto a la clase. Dígame, Jonathan, ¿qué otra pregunta tiene? No, profe, puedo ir al baño. 2 minutos, Jonathan. Profe, ¿se lo puedo subir ahorita? Los que ya tienen la tarea, claro que sí, ya la pueden subir, jóvenes. Entonces, con ustedes no nos vemos más, ¿verdad, chicos? No. No, No, ok. No. Ok, ya ven, vaya, 2 minutos. Entonces, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy, chicos. Así que nos vemos, cuídense y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bye. Profe, ya se lo estoy mandando. Listo. Adiós, profe. Nos vemos, chicos y chicas.